Confío en la capacidad transformadora de las charlas compasivas y profundas. Soy María Zavala, psicoterapeuta, y te invito a que te sumes a este espacio de reflexión, construido con la magia que surge al estar en compañía. Saber y ser, conversaciones con María Zavala. La palabra conversación viene del latín darle vuelta a algo en compañía. Confío plenamente en la capacidad transformadora que tienen las charlas compasivas y profundas. Bienvenidos a este espacio de reflexión, construido con la magia que surge al estar en compañía. Saber y ser, conversaciones con María Zavala. Estoy muy contenta de tener hoy de invitada a mi gran amiga y colega, y por la cual estoy hoy aquí iniciando con este podcast. Estoy muy contenta de arrancar contigo, Cintia. Gracias. Y sobre todo por cómo precisamente las conversaciones profundas, esas charlas de 3, 4 horas, porque por lo general no es una, no. nos han apoyado tanto en las mujeres que nos hemos construido ahora. Totalmente. No nada más es porque somos psicólogas, ¿no? Porque pudiéramos pensar, bueno, es que ellas son psicólogas y tienen esta o aquella habilidad. Pero creo que viene más de la capacidad de estar juntas y del cariño que nos tenemos. Por eso usé la palabra compasiva. Porque creo firmemente que sin compasión una charla no puede ser profunda, una conversación no puede ser profunda. No, para nada. Entonces, pues bienvenida. Ahora tú bienvenida a este espacio. Ay, yo estoy que reboso de felicidad y estallo de felicidad, de emoción, de saber que ya vas a tener tu espacio, tu propio espacio, que va a brindar que va a transmitir de todo ese conocimiento, experiencia, de todo ese amor, de toda esa pasión que siempre nos transmites en los diplomados que llevas a cabo, en los talleres que llevas a cabo, en la consulta 1 a 1. Digo, yo no he sido tu paciente, pero he escuchado tantos mensajes y comentarios hacia tu trabajo y tu persona, sobre todo, del acompañamiento que das, que digo, qué maravilla que esto va a ser difundido, que va a ser transmitida tu voz, tu mensaje, tu filosofía de vida y tu visión a otras personas que nos van a estar escuchando en diferentes medios. Entonces, felicidades a ti también. Ay, pues muchísimas gracias por darme ese empujón. Y fíjate que cuando elegía precisamente el nombre del podcast y el sentido del podcast, venía a mí la pregunta, bueno, yo no me considero experta en nada. Sí es cierto que tengo muchos años de experiencia como psicoterapeuta, ya 22 o 23 por ahí. Y ahí fue donde me di cuenta que si algo disfruto muchísimo, y es algo también de lo que sucede con mis pacientes, es tener estas conversaciones. Conversaciones que nos llevan a vernos en lo profundo, porque no solo se trata, como se llama este podcast, de saber, sino de saber ser, ¿no? Cómo este mirarnos tan profundo nos lleva precisamente a estar de una manera distinta en el mundo, ¿no? Y creo que tocaste una palabra que ha sido fundamental para tener conversaciones profundas en nuestra relación, que ha sido la compasión. Sí, definitivamente. Sin duda, porque si hay compasión, para mí no hay juicio, ¿no? No hay crítica, no hay juicio, no hay tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Es una escucha compasiva y una presencia compasiva. Claro. Y eso a mí me ha abierto, voy a hablar por mí, en nuestra relación de amistad, que primero se forjó como una relación de maestra, de alumna a maestra, que trascendió eso también, ¿no? Ya después trasciende eso a amigas, y ha sido un acompañar en esa transformación que yo me he percatado que al no haber juicio me puedo entregar más, me puedo abrir más. Completamente. Y creo que es algo que también he percibido de ti. Entonces, es algo que digo, qué bonito poder construir una relación, poder, ¿sabes? Construir nuestro ser, ¿no? Así es. A través de eso. Sí, y ahí le das justo de nuevo al nombre del podcast, ¿no? Sí, de eso se trata, justo de eso se trata. Y lo significativo de que seas tú la primera invitada de este programa tiene que ver, como decía hace un momento, con nuestra historia, la historia de nuestra amistad, y justo lo que acabas de comentar ahorita, que es
si hay un espacio donde sé que yo no voy a ser juzgada y que puedo poner lo que sea que haya dentro de mí, es contigo. Ay, qué ¿no? bonito. Por eso es que, bueno, pero te quiero preguntar. Sí. ¿Para ti qué es una conversación o qué es conversar? Fíjate, para mí la conversación radica primero que todo en una escucha activa. Ok. ¿Sí? En una escucha activa. En una escucha activa me refiero a una escucha en donde mi presencia se sienta en la escucha de lo que el otro me está diciendo. Y a la vez una conversación en el sentido de que yo, si estoy hablando, sentir que la otra persona, y te estoy hablando de sentir, ¿no? Porque soy muy de sensaciones y de esto, pero sentir que el otro me está escuchando, ¿sí? Que está prestando atención, que está retroalimentando o que simplemente con sus gestos me está diciendo, aquí estoy. ¡Ay, qué maravilloso! Eso es para mí la conversación. Ajá. Qué maravilloso. ¿Y para qué? ¿Y por qué serán tan importantes? O sea, yo definitivamente me hice esta pregunta. Sí. Porque en mi propio proceso, y me imagino que en el tuyo también, estos espacios, más bien, no imagino mi propio proceso sin estos espacios, ¿no? O sea, cómo estos espacios, más allá de la terapia, porque vamos a terapia, o sea, no nomás somos terapeutas, vamos a terapia. Y bueno, tenemos la suerte también de tener ese espacio donde podemos ser recibidas, ¿no? Compasivamente y sin juicios. Pero lo que iba con la pregunta es, o sea, ¿cuál es la importancia de estas conversaciones profundas en nuestra vida? Porque veo cómo en nuestros procesos ha sido un papel bien importante, ¿no? Sí, creo que mucho para mí la importancia radica en que la conversación es un espejo, ¿sí? Me es un espejo ¿en qué sentido? En que cuando estoy cuando estoy hablando, escucho lo que estoy diciendo, me escucho y a la vez cuando no me escucho y me retroalimentan, me escucho a través del otro también. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues me lleva a conocerme más, ¿no? Me lleva, y además, cuando yo empiezo a generar una conversación y me hacen preguntas, porque como amigas hacemos preguntas, como amigas hacemos observaciones, eso me dice de mí también. Claro. Y entonces sé, o sea, sé de mí, y eso que sé de mí, o sea, la retro que me dan, lo que escucho de mí misma, me lleva a caminar a ese ser que quiero construir, ¿no? Creo que eso es para mí la importancia de la conversación. Yo soy una persona que habla mucho, ¿no? La mayoría lo sabe. Ya sé que nadie me lo cree. Pero yo digo, híjole, ¿qué sería yo si no hablara? O sea, si no conversara con alguien. Es más, cuando he estado en la soledad total, que no ha habido alguien a mi lado, me pongo a hablar sola en voz alta. Sí, bien. De verdad. Porque quieres escucharte. Ok. Sí. Pero fíjate que acabas de decir algo bien importante que nos puede ayudar a hacer una diferenciación. Es decir, no es lo mismo hablar mucho que hablar profundo. Así es. ¿No? Hay personas que hablan todo el día y con muchas personas y están y no paran de hablar. Sí. Pero no saben tener conversaciones profundas. ¿No? Es como algo que no... Que incomoda, que puede llegar a ser incómodo, ¿no? Sí. Y bueno, lo que me has permitido conocerte en estos años, ya un montón, no nomás hablas mucho, sino que tienes la capacidad de entrar profundo, como lo hemos dicho juntas muchas veces, ¿no? En las profundidades del abismo nos podemos meter ahí, ¿no? Entonces, digo, esto que mencionas me apoya a hacer esta diferenciación. Conversar, que viene del latín conversar y dice darle vuelta a algo en compañía, no se refiere físicamente, ¿no? Sino es este ir y venir. Y también viene, la palabra conversar viene de convertir. Ay, qué bonito, ¿verdad? Sí, o sea, cómo esto que empezamos a dar vueltas puede convertirnos, y voy a cambiar la palabra convertir en transformar, ¿no? Cómo esto que me ayuda a ir profundo dentro de mí, me transforma porque me conozco más, y entonces voy por el mundo con una noción muy diferente de quién soy. Sí. Y eso es maravilloso. Me decía el otro día una pacientita, y digo pacientita porque está jovencita y preciosa, me decía, es que cuando vengo aquí con usted, porque me habla de usted, pone las palabras exactas a lo que me está pasando y entonces me entiendo. Y es justo lo que decías ahorita tú, ¿no? En ese rebote alcanzo a verme en el otro.
Y eso es muy maravilloso. Y lo que dices, o sea, puntual, tiene que ver con ir a esa profundidad, ¿no? Ir a esa profundidad, porque me entiendo, porque pues porque me quiero entender, busco, ¿no? Quiero lograr entenderme, quiero lograr entender por qué pasó esto, por qué pasó aquello, en relaciones, por ejemplo, que de pronto podemos estar, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Que a veces nos hablamos para eso, ¿no? Oye, ¿cómo te fue con fulanita, con fulanito? No, pues, y empezamos a hablar y pasó esto, pasó aquello. Oye, ¿y por qué crees que pasó esto? ¿No? Pues y a lo que voy es, o yo te digo, no entiendo por qué pasó así, ¿no? Entonces, estas conversaciones que llegamos a tener son a descubrir el por qué en muchas ocasiones, ¿no? El por qué nos sentimos como nos sentimos. Sé que en ocasiones le damos mucho vueltas, yo voy a hablarlo por mí, le he dado muchas vueltas a un tema, o a una relación, o sea, le doy vueltas a un tema. Y a veces pienso, ay, no, no, ya te estaré enfadando, ¿no? Ya te estaré enfadando, pero me doy cuenta que en ese dar vueltas algo nuevo surge. Claro. Sí, algo nuevo surge. Estoy de acuerdo. Sí, y creo que por eso es bien importante que escuchemos lo suficiente. Y lo suficiente es, o sea, lo que yo pueda aportar y como pueda aportar, y lo voy a volver a escuchar y escuchar las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque aquí estoy para ti, pues puedes tener estas conversaciones conmigo, así las digas 1000 veces, 20,000, las que sean, porque siempre que te escucho, aunque sea el mismo tema, escucho algo diferente también. Sí, y en eso que dices de lo nuevo que surge, pensaba en que para que una relación sea profunda, que una conversación sea realmente profunda, necesitamos hablar de nosotros, ¿no? Creo que ahí podríamos poner también una de las diferencias entre solo hablar mucho y una conversación profunda. Pensaba, mientras te escuchaba, venía unas imágenes, ¿no? De imaginar tomando algo y que dices, uy, qué rico está, ¿no? Sí. Pero eso esa no es toda la experiencia. Para que sea profundo, necesitas decir cómo te sabe a ti eso que estás tomando, eso que estás comiendo. O sea, no es lo mismo decirle a alguien, fíjate que fui para acá y fui para allá, hice esto, hice aquello, ¿no? Eso no es profundo. Es cuando hice eso, me sentí de esta manera. Así es. Cuando pasó esto otro, esto me pasó a mí. Entonces, creo que uno de los requisitos para que una conversación sea profunda es que hables de ti. Así es. Y de cómo estás viviendo lo que estás viviendo, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me acordé del episodio de Ratatouille, del que califica los platillos, no recuerdo cómo se llama. Sí, del crítico, ¿no? Del crítico, cuando se come lo que hace el platillo, cuando se come, el platillo que hicieron, y de pronto se va hasta su infancia, ¿no? Y que pudo decir simplemente, el restaurante esto, quedarse en una superficialidad, no irse a lo profundo, pero la redacción que hace de lo que sintió cuando se comió ese platillo, ¿no? Que lo llevó hasta la infancia y el platillo de no sé quién que se lo hizo, eso para mí es la profundidad. Justo, es un maravilloso ejemplo, Cintia, porque es cómo lo viví yo y cómo lo sentí yo, cómo me supo a mí y a dónde me llevó mientras yo lo estaba comiendo. Ahí está. Y en esas profundidades, imagínate, si nosotros nos quedamos en el mismo ejemplo sin saber eso de ese crítico, pues a lo mejor nos hubiéramos emitido un juicio, qué mala onda, está bien amargado, qué sé yo, ¿no? Pero cuando nos llevó en la imagen a observar hasta dónde se fue con el platillo, yo hasta sentí compasión por él, fue como, qué bonito, y ya me cayó bien. Claro, por supuesto. Porque esa profundidad que nos mostró, y a lo que voy es, cuando a mí alguien me abre su corazón, me muestra su profundidad, ¿sí? Eso que le ha caracterizado de su vida, eso que le ha impactado, lo que ha sentido, cómo lo ha disfrutado, cómo le ha dolido, todo eso, para mí es tan valioso y tan importante porque puedo ver el ser de la persona. Claro. Puedo ver su ser más genuino, lo voy a poner así. Que si me cuenta que le va a la América, o que si le cuenta que el clima, no sé, favorito es el invierno, o sea... Perdón, y yo, órale, ¿no?
fue lo de más alcance. O sea, a lo que voy es, yo diría, órale, pues le gusta esto, le gusta aquello y ¿no? Pero no me iría a, ¿cómo lo puedo poner? A sentir un vínculo profundo con la persona, ¿no? Y ahí quiero que alcances a ver cómo esto que tú me estás diciendo lleva una actitud de fondo. Para que tú puedas decirme esto que me estás diciendo, cuando escuchas al otro, llevas una actitud de fondo. Completamente. Que es una postura o actitud, como lo quieras llamar, compasiva y amorosa. Sí. Sí, y ahí es donde viene esta otra pregunta que surge, ¿no? ¿Con quiénes entonces podemos tener estas conversaciones? Sí, y creo que ahí yo me he topado con pared en muchas ocasiones en mi vida, porque yo puedo decirte que desde niña tengo conversaciones profundas porque hago muchas preguntas. Ajá. Entonces, si yo quiero conocer a la persona, yo recuerdo que de niña hacía muchas preguntas y si me dejaban, me iba a preguntar más y más y más sobre la vida de la persona. Cuando conocí a alguien, simplemente conocer su espacio, cómo vivía, su casa, me ponía a imaginar y a sentir todo el ambiente, y eso me llevaba a querer hacer preguntas. Yo recuerdo de niña que era muy así. Y en ocasiones a lo que voy, que me ha tocado pues de pronto chocar con pared, es porque no todas las personas reciben esas preguntas profundas, ¿no? O sea, a mí me han no sé, ya en la secundaria, en la prepa, en la universidad, chicos que estaban ligando, ¿no? Me querían ligar y todo, y empezaban a hablar de algo y yo les preguntaba cosas profundas. Porque yo quería saber quiénes eran, ¿no? O sea, qué padre que te gusta, es parte de saber. Pero cuando iba a las conversaciones profundas, a las preguntas profundas, era como toparme con pared de pronto. Amistades igual, cuando llegaba a conocer a alguien, no sé, ha sido de pronto no muy bien recibido esa tendencia que tengo a platicar profundamente, ¿no? Oye, y entonces ahí volviendo a la pregunta es, además de la compasión, ¿no? O este fondo amoroso, ¿qué otra cosa es necesaria, ¿no? Para que tengamos estas conversaciones que nos lleven a vernos mejor, ¿no? ¿Qué crees que sea, además del amor, de la compasión? ¿Qué otra característica crees? Para mí es la seguridad y la disposición. La primera palabra que se me vino fue disposición, ¿no? Y en segunda se me vino seguridad, porque lo que percibo de las personas que no reciben mis preguntas profundas es miedo. Es miedo. ¿Miedo a qué será? Miedo a abrirse, es lo que yo percibo. Miedo a abrirse, a ser vulnerables. Miedo a que me vean, ¿será? Exacto, a que me vean, a que me lastimen con lo que va a salir de esa profundidad. Porque claro que hay muchas personas que pueden usar esas profundidades, vaya, sí, utilizar lo que sale de una conversación profunda para hacer daño, ¿no? Claro. Entonces yo veo a estas personas inseguras, temerosas, con miedo de comunicar algo. ¿Por qué? Porque qué tal si luego eso lo usa para lastimarme, ¿no? Claro. Entonces, y eso habla de su experiencia de vida también. Claro, ¿no? Por supuesto. Y yo lo puedo ver, obviamente lo veo en consulta, porque me lo dicen tal cual. No, es que yo hablo, pero hablo de estas cositas, porque no. Luego, si tú le das mucha información a la gente, te llega y te lastima o te traiciona. Cositas así, ¿no? Y es algo que yo nunca he sentido, pues realmente nunca he sentido miedo de decirte algo, ¿no? Honestamente, ahí también no sé si peco de qué, pero puedo tener una conversación profunda con un desconocido, pues, a menos de que empiece a través de mi intuición a sentir que ya no, o que ya fue suficiente, ahí empiezo a regularme, ¿no? Pero tiene que ver con la retroalimentación que recibo. La mayor parte del tiempo digo, estoy sintiendo a la persona, no sé cómo explicarlo, pero cuando observo que alguien no está dispuesto a tener esas conversaciones profundas, no lo hago un tema personal. O sea, antes yo lo que sentía era, yo estoy mal, yo soy mala, así literal, no eran ellos, era yo la que estaba haciendo algo malo al hacer conversaciones profundas, al hacer preguntas profundas. La que está fuera de la norma eres tú. Como que yo soy la que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Y también me pasaba en la prepa, cuando tenía estas conversaciones profundas con amigos, pues que consumían ciertas sustancias, y yo pues platicando con ellos de por qué estaban consumiendo esas sustancias para entender, les hacía
preguntas y al final no sé qué pasaba en ellos, que luego venía otro amigo y me decía, no hombre, la plática que tuviste con él al otro día ya se fue al centro. Y yo, ¿qué? Y yo me sentía mal porque yo dije, pues ¿cómo se sintió? Lo hice sentir mal por las preguntas que le hice o lo que le dije. Y me decía, no, dijo, es que creo que él no había pensado eso. Entonces pues se fue a un centro de rehabilitación, o sea, Wow. fíjate la trascendencia, ¿no? Y que... A eso voy digo, con eso confirmas la introducción de este programa, ¿no? Sí. Es confiar en la capacidad transformadora de una conversación compasiva y profunda. Sí. Que entonces, poniendo aquí lo que hemos comentado es, ok, para que una conversación, para tener una conversación profunda hay amor, compasión, disposición, dijiste. Y sabes que a lo mejor parece que está implícito ahí, pero creo que vale la pena nombrarlo, como para agregarlo. La flexibilidad es bien importante. Sí. Yo sé que podríamos pensar, claro, la compasión es flexible, ¿no? Pero creo que vale la pena, mucho la pena nombrar la flexibilidad. Sí. Cuando tú escuchas a alguien pensando que solo hay una forma de vivir, de ser mamá, de ser pareja, de ser amiga, de ser mujer. Solo hay una manera de terminar con una relación. Solo hay una manera de iniciar una relación. Entonces, si no hay más bien si esa es la postura, cuando tú escuchas a la persona, es como automático y eso es del ser humano. Quieres llevar a la persona a meterlo aquí. Sí. A que encaje en lo que debería de ser. Y puedes hacerlo muy amorosamente, ¿no? Por eso creo que la flexibilidad es otro de los elementos muy importantes, porque entonces dejas a la persona ser quien es. Qué maravilloso. Ay, sí, qué hermoso. Es decir, así te está funcionando a ti. Híjole, yo lo veo de esta manera, pero tú, o sea, no es correr a tomar a la otra persona para meterla en una cajita, que yo creo que, retomando lo del miedo que mencionabas, creo que el principal miedo que podemos tener, incluso lo viví yo en mi propio proceso, es, ¿qué si digo esto? ¿Qué si digo esto que no le he dicho a nadie? ¿Cómo voy a ser juzgada si digo esto? ¿No? Y al ser juzgada voy a ser avergonzada. O me voy a sentir avergonzada o culpable o las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que el miedo viene de ahí. Entonces, si supiéramos de verdad que puedes hablar de la parte más oscura de tu alma o la más brillante si quieres, ¿no? Y va a ser recibido así, con compasión, con amor, con disposición y con flexibilidad, nos iríamos más fácilmente a lo profundo. Sí, sin duda, sin duda. Y digo, ahorita que decías esto, me surge la pregunta, o sea, ¿qué necesitaremos para poder generar eso? ¿Sí? O sea, ¿o qué necesitará una persona? Y yo me quise incluir ahí porque a lo mejor no todo el tiempo puedo estar en ese mood, ¿no? En esa disposición, en esa como empatía o qué sé yo, para generar una conversación profunda con alguien, porque también considero que yo me he cansado de mis conversaciones profundas conmigo, de, ay no, ya quiero ver la tele, apagar el cerebro, ya no quiero ir tan a lo profundo. Bien. Ahí también, a veces ahí estoy. Sin embargo, para salirnos un poco del miedo, pues, ¿sí? Para que no sea por miedo el que no me abra, para que no sea por inseguridad, por este temor de ser avergonzada, de ser agredida, pues. ¿Sí? Porque al final una crítica, ¿sí? Un juicio es una agresión. Entonces, eso, ahorita que comentaste eso, me vino eso, o sea, ¿qué necesitaría el ser humano para poderse permitir tener y o sea, dar, me refiero a estar en disposición, presencia, de escucharte, de abrirte este espacio, este escenario, como lo podemos llegar a hacer en terapia o con nuestras amistades cercanas, a lo mejor con algún que otro miembro familiar, porque también no con cualquiera se puede, ¿verdad? Pero ¿qué se requeriría para poderlo generar, María? ¿Qué se requeriría del que habla, del que escucha? Del que escucha. Creo que es lo que hemos venido mencionando.
Pero, ¿sabes? O sea, hablando del amor, de la compasión, de la flexibilidad, de la disposición, la curiosidad, porque tú hablabas en tus ejemplos, estás hablando de una curiosidad genuina. Sí. Y entonces cuando digo genuina, llego a eso. Creo que mucho tiene que ver con ser genuinos, pero principalmente, regresando a lo del miedo, es también entender que no las podemos tener con cualquier persona, por más que ames a alguien, ¿no? Sí. Y a veces, por eso tus pacientes te han de decir, igual que a mí, es que solo a ti te puedo decir esto. Sí. O no se lo había dicho a nadie. No se lo había dicho a nadie porque me daba mucho miedo, Sí. y esto solo a ti te lo puedo decir, o a ti no te lo quiero esconder, o a ti no te quiero mentir, ¿no? Por eso es la magia de la psicoterapia, ¿verdad? Pero ese es otro tema, de otro podcast, ¿no? Sí. De cómo la persona llega a un lugar donde sabe que puede entregar lo más profundo, te digo, ya sea brillante o sea oscuro. Entonces, cuando digo el saber que no las vamos a poder tener con cualquier persona, y a veces es un ensayo y error, Sí. por más que las ames, porque puede ser tu hermana, puede ser tu mamá, y tu pareja, ¿no? O tu pareja, o alguien con quien tú pensarías, ¿no? Que estaría implícito el poder tener esas conversaciones. Pero a veces es ensayo y error, Cintia, decir, aquí no puedo hablar de esto. Así es, ¿no? sí. Aquí no se puede, y entonces buscamos otro espacio. Y es ahí donde vale mucho la pena conservar la esperanza de que vamos a encontrar el espacio, porque sería lo mismo para buscar terapeuta, ¿no? Sí. Híjole, aquí no me fue tan bien, ya no creo en la psicoterapia, ya no creo en los psicólogos, como si fuéramos de una cuestión de fe, pero bueno. Y si conservo la esperanza, creo que si sigo buscando voy a encontrar. Entonces, en este ensayo y error es donde sí y donde no. Y donde sí pueda yo conversar el tiempo que sea sobre mí y sobre cómo vivo mi vida, y pueda decir todo esto que me pasa, aún lo más ridículo, aún lo más insólito, aún lo más irracional. Híjole, qué fortuna. Qué fortuna poder encontrar un lugar así. Sí, sabes ahorita que me apoya mucho, bueno, qué es lo que noto que me apoya mucho y que lo hago intencionalmente, me he dado cuenta que es cuando estoy teniendo una conversación con alguien que acabo de conocer o que a lo mejor conocía pero no había tenido tanta conversación. Noto que siempre me expongo yo primero. Yo hablo de algo profundo de mí y eso hace que el otro empiece a hablar profundidades de sí mismo. Y lo invito haciéndolo primero desde mí. No directamente preguntándole cosas, no. Es como, mira, no, es que me pasó y me vulnero porque no tengo como mucho problema de pronto por llorar delante de alguien o así, ¿no? No, ¿te estás llorando? Sí, estoy llorando. ¿Qué pasó? Pues esto, aquello y lo otro, ¿no? Pero estoy bien, o sea, esa parte creo que a lo mejor no, obviamente no ponerme a llorar en ese momento, sino poder compartir algo que me lastimó, que viví, que una dificultad en mi vida, algo que fue maravilloso y que lo comparto desde esta emoción, así. Eso también invita al otro a abrirse. Es lo que he notado y se me hace muy bonito poder poner eso. Es una invitación de así me gusta compartir mi tiempo a mí. ¿Quieres venir? Ándale. ¿no? Y decir, ok, ¿no? Es como si estoy jugando esto, ¿quieres jugar a esto? Híjole, no sé muy bien cómo se juega, pero puedo intentar. Y eso me hace preguntarme también, ¿qué pasaría? Digo, yo no me lo imagino por cómo vivo mi vida, ¿verdad? Pero entiendo que hay muchas personas que no forman parte de su rutina este tipo de conversaciones. Deja tú que no vayan a terapia, o sea, que no forman parte de su estilo de vida, y eso es lo que me preguntaban. O sea, ¿qué pasa si en mi rutina o en mi estilo de vida, en mis hábitos, no acostumbro tener estas conversaciones? ¿Tú qué crees? Te contestaría que creo, porque tampoco tengo idea de mi propia vida, ¿no? Porque pues no. O sea, lo que yo puedo observar, e inclusive cuando han llegado pacientes
en donde iniciales, ¿no? Así, primer sesión y vengo por esto, por esto y por aquello, empiezo a hacer preguntas o me empiezan a narrar y cuando empiezo a hacer preguntas, o sea, hay un gesto como de y regresar al discurso, ¿no? Al discurso inicial y yo vuelvo a hacer preguntas y otra vez como que al discurso inicial pero con una tangente con más escapes. Ajá, con escapes así y yo, ok. O sea, ahí es donde yo empiezo a observar esto. Y lo que me he dado cuenta la mayor parte del tiempo, me lo decía mi terapeuta el otro día también, ¿no? O se van porque no pueden responder las preguntas o no quieren, ¿no? Porque a veces no pueden, ¿no? Yo a veces no considero que sea un no querer, sino un no poder, porque pues van a abrirse, van a abrir esa... O sea, podría ser un no saber cómo. Ajá, claro, un no saber cómo, porque vuelvo a la parte de las interpretaciones. A veces noto que quieren estar ahí simplemente para expresar y ser validados de lo que otras personas les hicieron, tipo en un estado víctima, y de ahí pues no hay plan de moverse, ¿no? Entonces el discurso está ya, pum, 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 pum. Hay momentos en los que pacientes, no, es que no me acuerdo de nada de eso, y de ahí no salen. Digo, ok, ¿y de qué si te acuerdas? O sea, y no, pues igual, no son pacientes que regresan, no son pacientes te veo el próximo mes. Ajá, voy a estar viniendo cada mes o así, ¿no? Desde mi terapeuta decía, no, es que aquí se van, dice, porque yo no sé trabajar de otra forma que hacer preguntas, ¿no? Y confrontar. Claro. Y yo, pues sí, tiene mucho sentido porque... yo sí me he quedado con la persona escuchando, porque a veces eso es lo que interpreto que a lo que van, que es ser escuchados. Entonces, ok, me quedo escuchando, ¿no? Uh-huh. Ya, sí, de pronto hago ciertas intervenciones, pero yo sé que ya no puede ser una intervención así como me las aviento. Para mí son jugositas las interpretaciones, ya las preguntas profundas. Sí, es como, ¿por qué? Porque me encanta ir a descubrir qué hay allá en la profundidad del abismo, ¿no? Ajá. Me gusta, me apasiona, porque soy fiel creyente de lo que significa la palabra conversar, de lo que nos compartiste ahorita. Uh-huh. O sea, estoy, y ni siquiera es como fiel creyente, o sea, soy testiga de ello. Y practicante. Exacto, testigo y practicante de ello, de lo transformadoras que son las conversaciones. Uh-huh. Entonces, no tengo idea qué pase con una persona. Desde mi punto de vista es quedarse en la superficialidad, quedarse en una victimez, quedarse en una queja constante, e inclusive he visto pacientes, personas que se han quedado en un trastorno depresivo, en un trastorno de ansiedad generalizada, con esta idea, voy a decir, con este cuento, lo voy a poner así, del diagnóstico, es que yo tengo esto y soy esto y ya, ¿no? Y ya, ni le rasques, aquí dice, ¿no? Claro. Y ahí es donde yo... Ajá. Bueno, ¿y qué hay ahí, no? La profundidad es, bueno, ¿y cómo se vive eso? ¿No? ¿Cómo se vive estar ahí, no? Que era algo que yo les decía a una de mis pacientes hace mucho tiempo, cuando me refería que estaba diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, y cómo lo había trabajado durante 15 años, le dije, pues la verdad, yo creo que yo no te voy a funcionar, porque mi enfoque es este. Ajá. Y tú has venido trabajando 15 años este otro enfoque, que era programación neurolingüística, etc., ¿no? Y ella, por ejemplo, si la terapeuta te dijo en su momento, en esa ocasión, que estaba presentando episodios, ¿no? De ansiedad y de depresión, es que yo me quería quedar en la cama, y la terapeuta, no, pues levántate y vete con tu amiga y maneje, no sé qué. Y no pude, me decía, ¿no? Y yo veía su frustración, pues porque no podía. Entonces le sumo la frustración. Y yo dije, es que, ¿sabes algo? Yo lo que hubiese hecho es justo... pues compárteme tu experiencia, cómo es estar ahí, ¿no? Uh-huh, en la cama. Claro. Entonces ahí hubiera estado acompañándote desde ahí. Y ella, fue la primera sesión, lo recuerdo, no, es que me recomendaron contigo y todo lo que me has dicho, pues quiero probar. Y yo, bueno, pues vamos a probar y ver si funciona. Y sí, le dije, para mí, como antes no lo tuviste, no lo tenías, es algo que se puede quitar. Claro, o sea, porque cuando dices, perdón, te interrumpí, ¿no? Pero cuando dices, tengo 15 años haciendo esto y el resultado es el mismo, justo, y lo quiero decir con mucho cuidado, porque sé que hay veces que no se ve, no vemos, la neblina está muy densa y no ves por dónde, ¿no?
pero sí pienso que tiene que ver con la superficialidad, ¿no? Sí. Y de cómo, la superficialidad, ¿no? Sí. Y de cómo, aprovechando también lo que compartes, es cómo en una conversación profunda no damos soluciones, Cintia. Que eso es lo que acabas de compartir de la experiencia de esta paciente, esto es lo que tienes que hacer. Sí. Y esa es la antítesis de las conversaciones profundas, porque entonces si yo te doy una solución, es porque ya te estoy metiendo justo, como te decía ahorita, en esta cajita. Sí. Es que esta es la manera de hacer las cosas, esta es la manera de vivir, esta es la manera de sentir y de pensar, ¿no? Y entonces, cuando damos soluciones en una conversación, le quitamos justo la profundidad, ¿no? Y ahí es donde regreso a tu pregunta también, donde, ¿qué será necesario? Decías tú, ¿no? Y no he dejado de pensar en lo que es necesario del que habla y del que escucha. Son cosas, creo que son habilidades, vamos a llamarlo, diferentes, ¿no? Porque el que escucha tiene que saber escuchar, compasiva, reflexiva, flexible, amorosa, dispuesta. Y el que habla tiene que estar dispuesto también, pero a verse, ¿no? Y a hablar de él o de ella. Así es. Entonces, porque ir a la profundidad bueno, al menos lo voy a decir desde mi experiencia, duele. Oh, sí. Y ahorita que decías y te escuchaba, decía, sí, en ocasiones el no querer ir a la profundidad, es más, el no saber, el no saber, es un mecanismo de defensa inconscientemente, porque es que no veo algo y ya estoy ahí en lo profundo, pero no lo veo, ¿no? Bueno, para mí no es momento de ver, porque el cerebro, nuestro ser, yo así lo planteo, nuestro ser es tan sabio, súper sabio, que va a recibir lo que viene de la profundidad cuando está listo. Claro, jamás somos seres que buscamos siempre la supervivencia. Y no va a salir a la conciencia algo que no puedes manejar todavía. Así es. Aunque pareciera que no lo puedas manejar por el dolor y todo lo que surge, pero es un momento, un lapso de tiempo temporal. Vas a salir de ahí, ¿sí? Vas a salir de ese dolor profundo, vas a salir de esa tristeza profunda, de esa ansiedad que lo vives en el cuerpo y que es tan terrible, porque pues así me lo han hecho ver pacientes. Yo no la he vivido tan terrible, pero sí sé que se vive así. Claro. Entonces vas a salir de ahí, yendo a la profundidad. Y ahí me hacías pensar en cómo... volviendo a eso de no dar soluciones y demás, pensaba en cómo el solo hecho de verme y decir, caray, esta soy, a través de una conversación profunda, porque me recordaba cuando salí de una de mis primeras sesiones con mi terapeuta, que siempre con su manera tan maravillosa de confrontarme, pero me daba duro, ¿no? Pero, ay, mi María bonita, me decían. Y me daba duro. Y recuerdo haber salido de ese día de ahí y así de mi carro decir, esta he sido. Sí he sido así. Sí soy esa. Sí, con una profunda tristeza que al decírtelo la vuelvo a sentir. Sí, wow. Esta mujer he sido. Qué dolor. No quiero ser esta mujer. ¿No? A diferencia de tengo que cambiar porque me dieron la solución, porque tengo que ir para allá, ¿no? Cuando te vas a lo profundo, entonces ves y dices, ¡oh! ¿No? En la maravilla que hay, en la capacidad, vuelvo, de transformación, cuando nos damos cuenta y cuando somos conscientes. Y no creo que eso sea tan posible sin una conversación profunda. No sé si sea posible de otras maneras, ¿no? Pero creo que una conversación profunda es justo lo que nos lleva a esa conciencia de quién estoy siendo, de cómo estoy viviendo, de cómo me muevo en el mundo, de cómo me vinculo con los demás. Y entonces, al darme cuenta de eso, con razón el resultado de mi vida es este, ¿no? Sí. Con esa conciencia. Y fíjate qué hermoso lo que comentabas, o sea, realmente tener conversaciones profundas
en ambos sentidos, para el que escucha, para el que habla, tiene que ver con estar dispuesto a verse, que era lo que decías, o sea, estar dispuestos a vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y el que escucha, estoy dispuesto a ver lo más feo de ti. Así es. Y lo voy a ver con estos ojos, ¿no? Y, ¡qué bonito! Ajá, claro. Y que también este proceso de escucha al mismo, o sea, en ese mismo tiempo me estoy viendo a mí. Qué interesante, ¿no? Es una maravilla, sí, es una maravilla. Que es lo que inclusive como psicoterapeutas, o sea, cuando estamos atendiendo a un paciente y de pronto surge algo donde me estoy viendo, ¡fum! Lo mando, ¿no? ¡Fum! Allá, aquí no se trata de mí, pero lo vi. Claro. Lo vi. Entonces es como, ok, aquí se trata de la persona, se trata de la paciente, el paciente que está adelante. Y yo voy a terapia y digo, ¿sabes qué? El otro día pasó esto. O no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado mucho y a amigas también que son psicólogas les ha pasado. ¿Qué creen? No sé, están en un proceso de duelo por ruptura, ¿no? ¿Qué creen? Me están llegando puras pacientes que acaban de terminar, ¿no? Pero ¿por qué hace Dios eso con nosotros? ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Qué me quiere decir la vida? Y a lo que voy, de lo que decías es a eso, que en muchas ocasiones al estar escuchando también nos estamos viendo. No se trata de ponernos, porque hay gente que sí lo hace, ¿no? De que está escuchando a la persona. No, pero yo, porque algo de lo que dijiste me recordó a mi historia, entonces yo te interrumpo o dejas de hablarme y ni siquiera me centro en lo que me dijiste porque me centro en mi historia. No se trata de eso, se trata de, bueno, al menos para mí no se trata de eso, se trata de escucharte, de sentirte, de saber cómo la estás pasando, cómo la estás viviendo y decirte, te entiendo. Claro. ¿No? Te entiendo porque a mí me pasó. O porque a mí me está pasando, ¿no? Y eso es entre amigas. Claro, no, eso no es entre amigas. No es entre pacientes, o sea, te entiendo porque me está pasando y no es, vuelvo a la parte de no es hacerlo mi historia, sino complementar mi propia historia de vida con algo que alguien más está viviendo y que resuena. E irlo a trabajar a terapia, sí es muy recomendable. Sí, es necesario, claro. Y es ahí donde cuando me doy cuenta de lo que sucede aquí con nosotras y cómo nos entusiasma. Digo, no estamos hablando de ningún tema personal, ¿no? Sino estamos haciendo como el relato de cómo hablamos de nuestros temas personales y cómo nos entusiasma esto y cómo se siente algo en el cuerpo y ya quieres, ¿no? Y pelamos los ojos y reímos. Pienso en cómo deseo para todos un espacio así. Ay, ¿no? sí. O sea, mi deseo para todos los que nos escuchan hoy es que encuentren un espacio así, que encuentren un espacio en el que puedan tener conversaciones profundas con confianza, donde me puedo ver y dejo que me veas porque tu mirada me hace confiar, ¿no? Sí. Y hablando ya de las actitudes que hemos estado hablando, pero creo que ahí va el sentido de este primer programa, Cintia, ¿no? Claro. El poder invitar a todos a que busquen ese espacio. No tiene que ser terapia. Y si es terapia, pues qué padre también, ¿no? Sí, qué padre. Y si es terapia y te sientes juzgado y te sientes acuchillado, también cuidado. A lo mejor no es el espacio necesario para este momento, ¿no? Sí. Pero esa es la intención. Ojalá y todos pudiéramos tener, porque creo que estamos en un tiempo, voy a decirlo así también, en una generación donde ya no se vale, decir es que así soy. No. Ya no se vale decir es que así me enseñaron. ¿no? Ya no se vale decir pues es que a mí nadie me dijo. ¿no? Creo que estamos en una generación, y no hablo de mi generación, que ya tengo 43, sino de las generaciones más jóvenes, cómo tienen tan claro que hay que voltearse a ver y trabajar en nuestro ser, ¿no? Hay que trabajar en nuestro ser. Entonces, al decir, ya no es una justificación, estos discursos ya no está tan, vamos a decirlo, hasta de moda, ¿no? Ya no podemos hacer eso. Entonces es que deseo para todos que podamos tener estos espacios. Ay, sí, y si no es terapia, con quien sí pueda surgir. No, y es que somos generadores de espacios. O sea, todos y cada uno somos generadores. Si no hay, genéralo. O sea, si no hay, genera ese espacio. Lo puedes generar a través de límites, lo puedes generar a través de tu abrirte y compartir. Si nadie más lo hace, del grupo de amigos, oigan, les quiero decir algo, ¿no?
y ¡pum! Hablas de tu profundidad y después haces preguntas o alguien más va a hablar de su profundidad. O sea, estoy segura que va a pasar así, porque a mí me pasa, pues, ¿sí? Ajá. Entonces yo por eso digo, claro que puede pasar, claro que podemos generarlo. Sé que las personas que han dado el salto a vivir conversaciones, a experimentar conversaciones profundas, porque las noto a esas personas, de pronto inician un proceso terapéutico y, oigan, ¿qué creen? Y empiezan a hablar de lo que han estado descubriendo y buscan más y preguntan. Ya mandan a todos sus amigos a mandan a todos sus amigos a terapia. Sí. A que prueben. Sí, o sea, sí se puede dar ese espacio. Lo podemos construir. Va. Y entonces, usando tu palabra, hay que generarlo. Genérenlo. Sí. Genérenlo porque creo que justo es necesario para este tiempo, ¿no? Para estar en pareja, por ejemplo. Sí. Para estar en tal trabajo. A mí todavía me llama la atención cuando alguien me dice, ay, es que el trabajo y tengo que ir a trabajar. Y digo, ¿por qué? ¿Cómo se verá a sí misma o a sí mismo que elige todos los días sufrir yendo al trabajo que va, ¿no? Sí. ¿Cómo se verá a sí mismo o a sí mismo que sigue eligiendo esta pareja que la hace sentir o lo hace sentir de esta manera? Y esa es la intención, poder alcanzar a ver cómo participo yo en eso. Así es. ¿Cómo participo yo para tener la vida que tengo? Para que el resultado de mi vida hoy sea ¿cómo he estado participando? Sí. Y ahí entran las conversaciones profundas, ¿no? Ay, sí, qué bonita conversación profunda estamos teniendo. Esta invitación que les haces a todas las personas que nos están escuchando. Sé que tu espacio va a ser así, va a estar enfocado en vivir conversaciones profundas y que esto va a trascender a que generes, gracias a este espacio, conversaciones profundas, como ya lo haces en tus espacios que tienes. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, María, me encanta verte iniciando esto. Espero de verdad, de todo corazón, que esto siga, continúe, que llegue a tantas personas cuanto sea posible, porque también eres una generadora de eso, de conciencia, con tu sola existencia, pues no necesitas estar dando clases, dando terapia, o sea, tu sola existencia ya es generadora de eso, y lo sé porque te he visto en otros ambientes en donde estás hasta en una carne asada, pues no, hasta en unas albercas, o sea, cuando fuimos a Mulegé. Sí, en Mulegé, generas eso, lo haces naturalmente, ¿no? Y me encanta. Y me atrevo a decir que no tiene que ver con la carrera, sino con tu ser. ¿Crees? Sí. Por eso decía en un principio, es que no me considero experta en un tema en particular, pero cómo me encanta tener conversaciones profundas. Creo que eso sí. Eso sí. Y ahora vamos a poderlas estar escuchando estas conversaciones profundas a través de todos los espacios de redes, de Spotify, de YouTube. Vamos a poder tenerte también en radio, en Estéreo Sol 101.1, los miércoles cada 15 días, compartiendo estas conversaciones con diferentes personas. Sé que en esta ocasión fui yo y me siento muy afortunada de poder acompañarte en este espacio. Sí, tenías que ser tú. Qué bonito poder seguir siendo generadora de estos espacios también. Y que compartimos siempre, pues, o sea, que siempre compartimos los espacios que generamos, precisamente porque vamos, pues, en una misma línea, ¿no? Y no desde un sentido profesional, no, yo iría más allá, ¿no? Creo que nuestros seres están muy en compatibilidad hacia la visión que tenemos, ¿no? Hacia la humanidad, hacia lo que queremos construir a la sociedad y brindarle a un ser humano, y eso es lo que hacemos en este espacio al día de hoy también. Fabuloso. Y vas a seguir haciendo. Muchas gracias, Cintia, por ser la primera invitada de Saber y Ser. Qué maravilla. Nos vemos prontito. El próximo episodio. Claro que sí. Confío en la capacidad transformadora de las charlas compasivas y profundas. Soy María Zavala, psicoterapeuta, y te invito a que te sumes a este espacio de reflexión, construido con la magia que surge al estar en compañía. Saber y Ser, conversaciones con María Zavala.